Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 8 con el capítulo 4, porque queremos hacer lo que nos da la gana. Y los elementos y condiciones para la motivación intrínseca o extrínseca. ¿Quién alguna vez no ha sentido un inmenso placer cuando hace lo que quiere? ¿Quién no tiene unos gustos personales y unos momentos y lugares ideales para hacerlo? ¿Quién cuando consigue reunir todas estas condiciones no se encuentra feliz, activado y absorto en lo que hace? Ahora te diremos por qué. La motivación intrínseca o autorregulada. La motivación intrínseca o autorregulada es una acción que está intrínsecamente motivada cuando lo que interesa es la propia actividad, que es un fin en sí misma, no un medio para otras metas. O sea, esto quiere decir que se refiere a todas aquellas cosas que hacemos por satisfacción de hacerlas, sin necesidad de ningún incentivo externo, como por ejemplo en el caso de hacer un hobby o algo que te gusta. Esta acción se encuentra regulada en 3 sentimientos y características: de autodeterminación, que es hacer lo que te da la gana; de competencia, que es para sentirte capaz de realizar una actividad, creerte con las habilidades necesarias y lo básico para buscar superar estos retos; y la satisfacción de hacer algo propio y familiar, que ya sea por amor propio, por tu ego, independencia, tu fuerza interior o una satisfacción personal. Desarrollo histórico del concepto de motivación intrínseca. La motivación intrínseca aparece cuando cae el conductivismo. White, que es un psicoanalista del yo, él afirmó que la pulsión fundamental del ser humano era la de ser competente. Para White hay que ser competente en aquello que consideramos que es adecuado para nosotros. Luego, los Harlow desarrollan su trabajo después del conductivismo bajo un marco objetivista. Ellos querían estudiar la inteligencia de los monos, observando hasta qué punto estos eran capaces de resolver problemas. Como pensaban que la tarea era demasiado difícil para ellos, buscaron motivarlos mediante plátanos. Aquí se dieron cuenta que habían algunos monos que se los comían y otros que los tiraban, como si el plátano les estorbara a la hora de hacer esta tarea. Luego ellos, cuando repitieron el estudio en una escuela con niños pequeños, a ellos se les fueron reforzados la actividad con dulces, repitiéndose el mismo patrón. Ahí se dieron cuenta que había niños que solo querían los dulces y otros que solo querían hacer el ejercicio. Este resultado tiraba los muros del conductivismo. Esto dio pie a la aparición de la motivación intrínseca. Lo que este modelo significó fue una ruptura entre la teoría de la motivación conductista y la teoría de la motivación actual. Ok, la motivación extrínseca. Como definición básica nos referimos a este tipo de motivación cuando esperamos a cambio una recompensa externa a cambio de cumplir un objetivo o de realizar una acción. Muy brevemente vamos a referirnos a los principales conceptos que la psicología ha utilizado para referirse a estos aspectos ambientales que regulan nuestra acción. Siguiente diapo, aquí está. Distinción entre impulso, incentivo y refuerzo. Nos referimos a impulso como procesos internos que aparecen cuando existe un déficit en el organismo. Hablamos de refuerzo cuando algún aspecto del entorno tiene la probabilidad de modificar la conducta o una secuencia de acciones. Y usualmente esta aparece después de realizar la conducta. Si el refuerzo es positivo, tendrá como consecuencia la aparición futura de la conducta o acción y se llamará recompensa. Por otro lado, si el refuerzo es negativo, tendrá como fin eliminar o disminuir la probabilidad de aparición de dicha conducta y se llamará castigo. Ahora, el incentivo. Aparece antes de emitirse la conducta y hace referencia a cualquier objeto que es llamativo o de nuestro agrado. Este incentivo puede variar por cada persona, pues cumple ciertas características personales que lo hacen atractivas hacia nosotros y nos impulsan a lograr ciertas metas. En conclusión, tanto el incentivo como el refuerzo tienen que ver más con la regulación externa de la conducta, mientras que el incentivo propiamente es el que está más relacionado con la motivación. Siguiente. Ya. El precio oculto de la motivación. En algunos casos los reforzadores suelen tener efectos negativos. E incluso algunos investigadores muestran que aunque el refuerzo sea positivo, puede traer como consecuencia que el participante eh, haga la conducta en un futuro con menos vigor, con menos ganas, con menos calidad o incluso se resista a volver a realizar dicha conducta. En otros casos, el reforzador puede tener efectos positivos, es decir, puede ayudar, mientras que en otros casos simplemente no tiene algún efecto.
En algunos casos en los que puede ocasionar efectos dañinos pueden ser cuando la recompensa es predecible, cuando la recompensa tiene como fin controlar la tarea y cuando los refuerzos son materiales. Siguiente. Ya. El papel de las metas extrínsecas en la motivación. Usualmente rechazamos los incentivos y preferimos los refuerzos. Inclusive procuramos escoger actividades más sencillas que nos lleven rápidamente a la recompensa. Esto conlleva que haya una mayor frustración durante el desempeño de la tarea y el aprendizaje sea de menor calidad. Por otro lado, después de realizar alguna acción intrínseca o personal, podemos decir que algunas recompensas suelen ser más gratificantes cuando se obtienen. Bueno, ahora vamos a hablar de los elementos implicados en la motivación intrínseca. Vamos a considerar los distintos aspectos que están implicados bajo el concepto de motivación intrínseca. Siguiente diapositiva. Primero, la autodeterminación o la autonomía. La autodeterminación es la sensación personal de que uno es responsable de sus propias acciones, de cómo las inicia y cómo las controla. Se le considera a la autonomía como el componente fundamental de la motivación intrínseca, ya que determina la fuerza, la energía y el vigor con el que se va a realizar alguna acción propia de nosotros. Ahora, el concepto de agencialidad o autodeterminación implica control sobre la acción que vamos a realizar, pero también la autonomía para poder elegir y determinar las circunstancias con las que se va a cometer esta dicha acción. Siguiente diapositiva. Ahora, los sentimientos de competencia. Esta es la idea que tenemos de nuestra propia habilidad. La percepción que nos hacemos de nuestra propia competencia es un componente motivacional de primer orden. Esto quiere decir que es un efecto inmediato de una acción que realizamos. Está determinada por la información o valoración sobre nuestras acciones y cómo los demás a nuestro alrededor nos aportan a nosotros mismos. También, pareciendo que las demás reacciones positivas o de apoyo de los demás nos facilitan un concepto positivo de la propia habilidad, siempre y cuando estos apoyos sean realistas y merecidos. Esto por consecuencia de pequeñas tareas que hagamos, que claro, que tengan un cierto grado de dificultad o competitividad. Bueno, ahora hablaré sobre el reto óptimo de una actividad. Entre 1975 y 1990, un autor agregó un segundo factor que interactúa con la competencia personal que permitía explicar mejor un fenómeno típico de una actividad intrínseca motivada. El reto óptimo trata de llegar a un equilibrio. Ahora bien, para poder entender mejor, daré un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo que nos da la gana, ¿no? Sin importar el lugar, las personas que nos rodean, etcétera, ¿no? Bueno, para poder hacer esto y tener esa sensación tan impulsiva y satisfactoria a la vez, tienen que existir dos condicionantes. Uno, dependerá del autocontrol que tenemos uno mismo y dos, del grado de dificultad de la tarea. ¿Qué quiere decir con esto? Que para poder lograr el reto óptimo tiene que existir un equilibrio entre las habilidades o competencias que cada uno de nosotros poseemos y el nivel de dificultad de cada tarea o actividad, ¿no? Si la dificultad de la tarea excede a nuestra capacidad, pues nosotros vamos a experimentar una sensación de preocupación, estrés, etcétera. Pero si es que la actividad es muy fácil, se va a dar una sensación de aburrimiento, ¿no? Entonces, para poder llegar al reto óptimo, tenemos que adaptarnos al nivel de dificultad de las tareas, ¿no? El potencial, tenemos que evaluarnos qué tipo de potencial tenemos y qué tarea podemos realizar, ¿no? Ahora hablaremos sobre la curiosidad. Todos nosotros alguna vez hemos pasado por alguna calle y hemos visto un cartel enorme que dice, uy, esto, gran rebaja o precios bajos o 50% de descuento. Pues obviamente que tú al ver esto pasas, ¿no? A ver qué prendas hay, qué cosas están en descuento, qué te puedes llevar, ¿no?
¿A qué es lo que quiero llegar con esto? Pues la curiosidad es el interés personal que tenemos hacia lo que observamos mayormente. Este interés depende de cómo nos los presentan, ¿no? El objeto, casa o situación, ¿no? Ahora, hablaré sobre la receta de un videojuego adictivo. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hacen los creadores de los videojuegos para mantener a tanta gente entretenida? Pues ellos diseñan el juego de una manera que permite al usuario que pueda controlar lo que sucede, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Que pues tenemos un control en el cual podemos hacer de que pues el jugador salte, avance, retroceda, etcétera, ¿no? Y bueno, pues al principio como que logran captar tu atención, ¿no? Poniéndote retos fáciles, pero conforme vas avanzando de nivel, pues se va complicando un poco, pues, y eso es lo que te mantiene completamente activo y siempre estar constante con los juegos, ¿no? Y posteriormente, pues, se genera la ludopatía, ¿no? Que mucha gente ya llega a ser en esos extremos, pues, viciosos, por así decirlos, y pues hasta pagan para poder adquirir un juego o etcétera, ¿no? Ahora doy pase a mi siguiente compañero. Ahora hablaré sobre el desarrollo y el camino y el cambio hacia lo intrínseco. Y uno de los puntos de este subtema es en la microgenia el cambio hacia lo interno. Entendemos por motivación intrínseca un polo de una de las tres principales dimensiones que organizan la motivación humana. Es fácil suponer que se puede conseguir pasar de un extremo a otro, que el cambio hacia un control interno o hacia un mayor interés personal es posible. Según las ideas de uno de los maestros en este campo, Edward Deci, quien ha desarrollado una teoría de la evolución cognitiva en la cual se pretendía explicar el efecto oculto de la recompensa, que puede extenderse a la determinación de la modificación de un motivo en su lugar. En la medida de que la recompensa da a entender al sujeto que esa acción pasa a estar controlada desde fuera, se pierde el interés por esa tarea. Enseguida, se genera un cambio en los sentimientos de competencia y autodeterminación. Este algo nuevo que evalúa la actividad desde fuera consigue que disminuya la activación y el interés por la tarea. En ese sentido, en el sentido inverso puede conseguirse que una actividad que empieza bajo el control de recompensa se libere de semejante tiranía, cuando se consigue cambiar la situación en la que se realiza esa actividad poco atrayente. De esta manera, los ambientes que facilitan las relaciones interpersonales que proporcionan apoyo y afectividad suelen ser los lugares en donde se pueden desarrollar una mejor motivación intrínseca. En el mismo sentido, es importante entender que la internalización de los intereses o los deseos de una persona surgen, como muchos de los otros factores psicológicos, en la etapa de la niñez, puesto que los niños perciben la realidad y su contexto mediante una forma lúdica, o sea, los juegos. Ellos van adquiriendo estas experiencias y van plasmando aquellos intereses que próximamente en la vida adulta, o ya sea en la etapa en la que estén transcurriendo, muchas veces se ve reflejado. Entonces es por ello que también es importante recalcar el modelo que nos plantea Desai y Ryan, que nos dice que el desarrollo del ser humano es paulatino, es secuencial, no es que de un momento a otro, sino esto va desde la niñez a, bueno, pasando por todas las etapas del desarrollo, y ello nos lleva hacia el proceso de la autorrealización, de la felicidad, bueno, de lo que busquemos en el momento. Ello tiene un origen secuencial. Esto es un modelo bastante parecido al de Maslow y Rogers en el modelo humanista, pues, ¿no? Entonces, esto tiene como fin dar a entender que es muy importante comprender que muchísimos intereses que tenemos las personas a lo largo de nuestra vida surgen precisamente en la etapa de la niñez, y comprender ello es importante para poder también entender aquello que nos motiva o que nos interesa poder seguir. Bueno, eso ha sido todo, compañeros y profesor. Muchísimas gracias.
Para que falto yo. Como me gusta la exposición de estos muchachos. Ha sido tan perfecta la exposición que me recuerda a la Argentina de Maradona. Una locura. Cielos, no sacan un 20 de nota. Dejo de ser comentarista deportivo. Este ha sido su amigo Mariano Clos y será hasta una próxima vez. Chao, chao.